Buenos días con todas y con todos, un gusto estar acá. Bueno, lo que tú acabas de mencionar, Verónica, nosotros todos los meses medimos la inflación. ¿Cómo se mide la inflación? Existe una canasta de cerca de 359 productos que representan el patrón de consumo de los ecuatorianos. A esa canasta la seguimos a lo largo del tiempo. Vamos midiendo sus precios y los cambios en el nivel de esos precios es lo que se conoce como inflación. Ahora bien, la cifra que tú haces referencia con respecto a junio, que la publicamos hace pocos días, refleja que en junio del 2022 la inflación mensual cerró en 0,65%. Esto significa que en términos generales entre mayo y junio se encareció esta canasta representativa del consumo de los hogares en 0,65. Y esta 0,65 de junio es la cifra más alta en los últimos 15 años, cuando en el 2008 ya habíamos registrado una cifra del 0,76. Por tanto, es una cifra típica, porque también cuando nosotros descomponemos la inflación, porque se la puede clasificar en las 12 grandes divisiones del gasto de consumo de los hogares, el 70% del total de la inflación de este mes, o de este mes de junio, se explica por el incremento de los precios de los alimentos de primera necesidad, entre los cuales destaco la leche, los huevos, la zanahoria, la cebolla y el pollo entero. Y este crecimiento inusual, como tú acabas de señalar en tu introducción, también implicó que el costo de la canasta básica aumente en $15.90 en un solo mes, cerrando en 751. Ahora bien, ¿cómo entender este fenómeno? Y muchos dirán, las personas que están escuchando, sí, efectivamente, todo se encareció en junio. Pues bueno, resulta que en los reportes de campo que nosotros hacemos en nuestra investigación, nuestros informantes nos han mencionado que los productos que acabo de mencionar, en su gran mayoría, se encarecieron principalmente como consecuencia del desabastecimiento que afrontamos por el paro nacional. O dicho de otra manera, el paro nacional terminó generando un efecto inflacionario y afectó a su vez el poder adquisitivo de los hogares, sobre todo de los más vulnerables, que son los que consumen esa canasta básica familiar. Ahora, la buena noticia, tenemos un problema, volvamos a describir este contexto. Junio, 18 días de paro, se perdieron millones de litros de leche, se tuvieron que sacrificar millones de pollos, los huevos, la cubeta de huevos se encareció fuertemente. Las legumbres o las hortalizas que acabo de mencionar o describir también no eran de fácil acceso, los grandes mercados tuvieron desabastecimientos. Pues la buena noticia es que una vez que ha terminado el paro nacional, que existen mesas de conversación y demás, en los mercados ya están llegando otra vez los productos con los precios previos a mayo y esperamos por ende que julio sea un mes en donde este shock inflacionario simplemente ya no esté presente y el costo de la canasta básica familiar, que es la más sensible de todas, regrese a niveles al menos a los que teníamos en el mes de mayo. Justo se iba a preguntar, Roberto, porque ya pasó el paro, entonces me imagino que la canasta, los precios van a volver a bajar. Sí, lo que te acabé de mencionar, y esto es algo que si tú ves otros reportajes que están haciendo medios de comunicación, nosotros estamos todos los días en las principales 9 ciudades del país. Los huevos, el pollo, la cebolla, la paiteña, obviamente regresa una vez más a los niveles previos. Habrán algunos bienes que tomarán quizás un poquito más de tiempo para volverse a ajustar. Y hay que considerar algo más, Verónica, que tenemos dos medidas adicionales que se tomaron en estas últimas semanas. Uno, la introducción de un bien sustituto, un nuevo aceite a un menor costo, que hará que obviamente el precio también de ese componente caiga. Y además de eso, la introducción del decreto ejecutivo, en el cual también se redujo 15 centavos el precio del galón de los combustibles de bajo octanaje, que también forma parte de la canasta del IPC, del índice de precios al consumidor. Por ende, esperaríamos, ceteris paribus, perdona, que no exista nada adicional, esperaríamos un julio con niveles de precios más acordes a lo que veníamos reportando en el mes de mayo, abril o febrero. Claro, el mes de junio fue atípico por la situación que todos conocemos con el paro. Amigos, 7:53 dialogamos con Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC. Y Roberto, cambiándolo de tema, también el INEC estaba
preparando un censo muy importante para este año y ahora hay una buena noticia porque entiendo que el Banco Mundial va a prestar al INEC 80 millones de dólares para censos y encuestas para mejorar justamente esa capacidad estadística. Cuénteme cómo va eso, qué se va a hacer con esos 80 millones de dólares y también cómo avanza el proceso de censos que tendremos a finales de este año. Sí, bueno, es una gran noticia, sobre todo para aquellos que están muy pendientes de cómo se produce información en el país. Eso se llama el Sistema Estadístico Nacional, que lo conformamos todos aquellos que producimos datos. La buena noticia es que el 30 de junio pasado, el directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó una línea de crédito por 80 millones de dólares para fortalecer, modernizar y generar capacidades al sistema estadístico. Y de manera puntual va a financiar el próximo censo de población, que es una inversión de aproximadamente 57 millones de dólares que hacen falta para poder concluir el censo de población. El censo ya lo hemos descrito y te lo puedo comentar brevemente. El censo se lo va a realizar después de 12 años y es la operación estadística más importante que le va a permitir a los ciudadanos, al sector privado, a la sociedad civil, a las agencias de Naciones Unidas y sobre todo al gobierno central y seccional poder saber con precisión cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones vivimos. Y esas tres preguntas que parecen triviales determinarán en los próximos 10 años el diseño de políticas públicas para combatir la desnutrición crónica infantil, para poder proporcionar protección social a la población más vulnerable, para que los GAT sepan exactamente en dónde deberían priorizar sus escasos recursos, por ejemplo, para inversiones de agua potable y alcantarillado y saneamiento. Por ende, el censo de población es parte de este paquete de financiamiento, que no solamente es financiamiento, Verónica, sino que también viene con el acompañamiento de una asistencia técnica de expertos internacionales, del Banco Mundial y también de todo el conjunto de agencias de Naciones Unidas que ya nos hemos reunido y también se van a sumar a este fortalecimiento del sistema estadístico y puntualmente del INEC. Interesante. ¿Y este acompañamiento por cuánto tiempo es o cómo funciona el sistema? Bueno, el paquete, este préstamo, es para al menos el periodo de ejecución de estos 80 millones, son para los próximos 4 años, pero son pagaderos para 17 años con 5 años de gracia, es decir, las condiciones de financiamiento son bastante positivas para el país y tenemos diferentes etapas. Este año es el censo de población, los 57 millones de dólares. El próximo año viene un conjunto de nuevas encuestas, que la inversión es de aproximadamente 18 millones de dólares, con lo cual vamos a poder actualizar el año base. Perdón, ahora voy a hablar un poquito técnico, no te quiero marear, pero con esas encuestas se puede actualizar, por ejemplo, los nuevos patrones de consumo de la población para medir de mejor manera la inflación, para tener una mejor estimación del costo de la canasta básica familiar y para actualizar la línea de pobreza monetaria. Y uno más, también vamos a poder actualizar o mejorar las estadísticas agrícolas y actualizar la forma en que se miden las estadísticas laborales. Todo ese paquete viene o empieza a ejecutarse en el año 2023. Y el último paquete, Verónica, es algo más tecnológico y es el fortalecimiento y la modernización tecnológica del INEC para poder generar datos o estadísticas oficiales a partir de la información que ya se produce en el Estado. Es decir, tú sabes, por ejemplo, el IES, el registro civil, aduanas del Ecuador, educación, salud, todos tienen registros administrativos, todos producen datos, pero no necesariamente están armonizados. Y para ahí es donde el INEC tiene que tener un rol más fuerte para poder ser rector y hacer que tengamos más estadísticas aprovechando la información que ya se produce en el Estado ecuatoriano. Bueno, interesante esto. Y Roberto, bueno, usted me dice son 12 años después de que se realiza este proceso de censo para conocer estadísticas nuevas de quiénes somos, cuántos estamos y demás. ¿Qué datos adicionales diferentes se va a pedir en este censo que no se han pedido en censos anteriores y que va a ser interesante para pues muchas cosas, entre ellas hacer políticas públicas a futuro? Bueno, solo te voy a mencionar 3 porque son más. Pero una de las primeras grandes innovaciones que tenemos es que este censo también va a ser el primero de comunidades, de pueblos indígenas, afros y montubios. Es inédito, es decir, a más de contabilizar a las personas, a los hogares y a las viviendas, vamos a trabajar en territorio para poder contabilizar
efectivamente cuántas comunidades de pueblos indígenas, afros y montubios hay. Eso quiere decir que va a haber un formulario adicional que va a ser dirigido solamente para los representantes de las comunidades y vamos a indagar obviamente temas culturales, prácticas ancestrales y demás. Esa es una gran innovación. Otra, Verónica, es que este censo se va a hacer de una forma distinta. Ya no necesitamos paralizar el país un día. Vamos a hacerlo durante octubre, noviembre y diciembre. En octubre será por internet y en noviembre y diciembre será de forma presencial. Así que aquellos hogares que tengan acceso a internet se van a poder censar de manera muy fácil, segura, desde la comunidad de sus casas en el mes de octubre, con lo cual estamos aprovechando las fuentes de información. Y los resultados del censo estarán disponibles a partir de mayo del próximo año. Muy importante entonces, dos temas importantes. El uno tiene que ver con la canasta básica familiar, la inflación que subió en junio por lo que sucedió en estos 18 días de paro y que posiblemente para estos meses bajen los precios un poco. Y la segunda cosa interesante es este préstamo del Banco Mundial de $80 millones para el INEC, para censos y encuestas, un censo que se retoma a los 12 años y que, bueno, arrojará cifras interesantes. Esto lo hará el INEC, como mencionaba, a la segunda mitad de este año. Así que estaremos pendientes, Roberto, de todo lo que sigan avanzando y, bueno, éxitos con ese censo. Muchas gracias. Y sumes al censo de población, pues tú también serás parte del mismo. Por supuesto. Gracias, buen día. Gracias a Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por estar con nosotros. Amigos, vamos a ir a una breve pausa.